Se dice que cuando pierdes tu virginidad, entras en un impacto psicológico muy fuerte. Para muchos, el tema de virginidad no es tan determinante. Cuando uno elige casarse y ya no es virgen, ¿será posible tener una segunda oportunidad? Este es un tema muy comentado entre nosotros. No te muevas, que aquí comienza Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Bienvenidos queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Empezamos el programa recargados con mucho que decir y por supuesto listos para compartir opiniones sobre un tema especial. Hoy, segunda virginidad, emocionalmente posible, un tema que sin lugar a dudas tiene mucho que decir. Y por supuesto contamos con tu participación a través de las cuentas que tenemos en las redes sociales. Rápidamente nuestra cuenta en Twitter, @controversiant. Rápidamente también nuestra cuenta en Facebook, facebook.com/controversiant. Así que ese es nuestro nombre. Rápidamente nos vas a ubicar. Dale un like y por supuesto participa con tus opiniones. Chicos, bienvenidos al programa. Hola, muchas gracias. Hola. Muy bien, contentos de verlos, contentos de empezar a conversar. El tema que hoy tenemos puede sonar un poco raro para algunas personas porque hablamos de una segunda virginidad. Cuando hablamos de la virginidad, ¿qué tipo de paradigmas o opiniones encontramos en con nuestros amigos, en la sociedad en general? La gente piensa que perder la virginidad es tener su primera relación sexual, pero ¿será que perder una segunda virginidad sería la segunda relación sexual o a partir de la segunda? El tema que tenemos hoy en controversia es la segunda virginidad, pero ¿por qué las personas a veces desean recuperar una segunda virginidad? ¿Por qué? No, pero no todas las personas quieren. ¿Eh? Lo cierto ¿Por es qué que, desearlo? Algunos no quieren. Lo cierto es que cuando hablamos de virginidad nos enfrentamos a varios paradigmas. Uno de los paradigmas más grandes es la edad de la iniciación sexual. Pero antes de hablar de eso, de repente sería bueno que comentemos cómo se ve el sexo. O sea, hablando de las prácticas o la vida activa sexual de las personas en nuestra sociedad. ¿Cómo se ve? ¿Es común? ¿No es común? ¿Se mantiene en secreto? ¿Nadie lo hace? ¿Cómo funciona? Cada vez se va haciendo más común, ¿no? Incluso no solamente común, sino que antes se pensaba que los chicos a partir de los 18 años recién tenían su primera relación sexual, pero ahora vemos que cada vez son más jóvenes los chicos que tienen relaciones sexuales, 12, 13 años. Y por perder su virginidad en una edad tan temprana, ¿cómo afectaría emocionalmente a esa persona dentro de la sociedad, ¿no? ¿Cómo la sociedad le va a aceptar a esta persona sabiendo? Pero, ¿sabes? Hablando de personas que tienen relaciones sexuales a cualquier edad que fuere, ¿la sociedad las rechaza? Me parece que cuando ves televisión o escuchas música o inclusive ves representantes, sea de la industria de la música, del cine, políticos, todos hablan de la sexualidad de manera abierta. Es más, las políticas que hoy encontramos en Latinoamérica no son o no van a frenar o a prohibir o a colocar un alto a las relaciones sexuales, sino al cuidado y, bueno, en muchos casos al cuidado de los que son menores de edad. Justamente vemos que hoy en día, cuanto más en un colegio, por ejemplo, durante la secundaria, cuanto más personas la chica o el chico tuvo relación sexual, más aceptada es dentro de su grupo de amigos. O sea, más o menos que se mide así, ¿no? Tú todavía es virgen, ¿no? Entonces, no, tú no. Y de hecho es una de las cosas por las cuales los jóvenes hoy en día buscan perder la virginidad. O sea, ni siquiera es que nos dejamos llevar por el momento, sino que buscan perder la virginidad, porque qué vergüenza, todas mis amigas, todos mis amigos son vírgenes y no son vírgenes y yo sí. Hay como que un paradigma, ¿no? La típica idea americana, vamos a ponerle, que el último día de la secundaria, en el viaje de promo, ¿no? Que en la fiesta de promo tienes que perder la virginidad, no puedes terminar la secundaria. Bueno, diferentes cosas que de alguna manera u otra muestran aceptable la actividad, pero al mismo tiempo como que ejercen una presión. Ahora, cuando hablamos de perder la virginidad, ¿de qué estamos hablando? ¿De coito? ¿O se puede perder la virginidad tan solo masturbándose? Bueno, de repente una opinión personal aquí, ¿no? El asunto es que tal vez hoy en día muchos de nosotros no sabemos colocarnos límites. Y algo interesante del cuerpo es que el cuerpo tiene memoria. Por ejemplo, ¿no? Si tú con un amiguito, con una amiguita agarraste la mano,
La primera vez, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando estabas en el colegio, eras pequeño y le tomaste la mano a esa niña que te gustaba. O te tomó la mano el muchacho que te gustaba. Tú estabas en las nubes, tú no pensabas en otra cosa, estabas en ya no ya. Pero mientras vas avanzando en la edad, el agarrar de la manito ya no es suficiente. Vas queriendo el abrazo y igualmente, ¿no? La primera vez que te abraza, wow, estás con la cabeza en las nubes. Bueno. De ahí viene el primer beso y de ahí un beso ya no basta, ya no, ya un piquito, ¿no? Como de pescadito ya no vale y las cosas empiezan muchas veces a avanzar. ¿Y dónde van a terminar eso? Ahora, y algo que podemos ver hoy en día es que lo que tú estás mencionando, Caleb, tal vez está pasando, porque si tú le preguntas a una persona adulta, en su tiempo era la mano, el besito en la mejilla, el beso en la boca, y las cosas iban avanzando. Pero hoy en día no se dan tiempo de eso. Hoy en día, en el primer día, ya te estás besando, ya No, te estás y tocando. sabes algo curioso, es que muchas veces la cultura misma, bueno, no vamos a decir la cultura, pero los mismos medios de diversión del lugar colocan esto al lado, ¿no? Hay muchachos que sin necesidad alguna de haber tenido una novia, con cierto tipo de baile ya están teniendo movimientos y simulaciones de lo que vendría a ser una relación, cual, pues, un muchacho, ¿no? Lo pone a imaginarse, lo empieza como que a preparar de alguna manera, vamos a ponerlo así, ¿no? Para lo que va a suceder cuando todavía de repente no debería estar pensando en cosas. Ahora, ¿por qué es tan malo hablar de perder la virginidad, ¿no? ¿Qué tan trascendente puede ser? Bueno, solamente algunos chicos quizás que nos están viendo digan, bueno, sí, yo ya lo hice, pero me siento igual. Yo sigo siendo la misma persona, ¿no? Que fui antes o soy ahora. ¿Qué problema hay? Y es que lo que están dando las tendencias sociales. Hoy en día, Claro que las sí. tendencias sociales no le dicen a los jóvenes no tengan relaciones y no tengan relaciones, pero cuídense. Y más sabiendo que, que la sociedad de hoy en día tiene mucho libertinaje sexual. Entonces, vamos a poner así, el culpable de lo que los jóvenes están teniendo relaciones sexuales es la sociedad, porque dice, tengan pero se cuiden. Pero nadie los obliga, ¿no? Cada quien decide si quiere o no quiere tener relaciones sexuales. Podemos discutir ampliamente sobre por qué las personas tienen relaciones sexuales, pero lo que sí no vamos a encontrar es, o lo que no deberíamos encontrar es un motivo de acusar. La verdad es que cada persona toma sus decisiones, ve las cosas y eso que todavía no hemos mencionado, que también hay factores influyentes detrás, ¿no? De repente problemas en la familia, un papá ausente, varias cosas. El asunto es que se llega a un punto y sucede, se pierde la virginidad. Pero, ¿qué es la virginidad en sí? O sea, ¿cuál es el concepto de la virginidad en sí? ¿Eso es un letrero? ¿Es una posesión? ¿Por qué decimos perder? ¿Acaso se pierde? No, yo sé dónde la dejé. No sé si me entienden. O sea, ¿cuál es ese valor? Buen punto. ¿Cuál es ese valor que la sociedad le da? ¿Qué tipo de personas da? ¿El mundo religioso, el mundo social? ¿Cómo es que se ve esa pérdida, ¿no? ¿Qué valor se le da? Interesante es que, como tú mencionaste, perder la virginidad, pero si estamos, por ejemplo, si la relación es con una persona que me gusta, yo no estoy perdiendo nada, yo estoy ganando, ¿o no? Para muchas personas, una relación sexual es sinónimo de placer. Y si lo que trae es placer, pues ¿cuál es el problema de perderla? Exactamente. ¿Cuál es el problema de Claro, es tener que una al relación fin y al cabo sexual? vas Y a es con una disfrutar persona que y tú todo. quieres o simplemente quisiste conocer algo nuevo, estás adquiriendo una experiencia. ¿Cuál es lo malo de esto? Pero eso depende de la persona también, porque existen personas que no piensan así, porque quizás hay personas que nos están escuchando, viendo, y piensan, no, ellos están equivocados, yo sí pienso en esperarme hasta el matrimonio con una persona especial. ¿Y cuáles serían las consecuencias de eso en medio de la sociedad? ¿Cuáles serían las consecuencias de pensar en eso en medio de los amigos de la universidad? A ver, la generación en la cual nos encontramos es una generación que simplemente dice, déjame hacer a mí. Si a ti no te importa, déjame tranquilo. Si a ti no te afecta, déjame en paz. Todos, bueno, no digamos todos, nunca es bueno generalizar, pero nuestro pensamiento colectivo muchas veces va por ese lado. Y en cuanto al pensamiento colectivo, ante los ojos de la sociedad, ¿es malo perder la virginidad antes del matrimonio o a cierta edad? No, Es y- por eso es justamente por eso quizás que muchos chicos lo ocultan, lo tienen como, ok, se lo cuentan de repente a la amiga, al amigo, pero no a los papás no se pueden enterar de que si él perdió o ella perdió o no la virginidad. No, pero no todo. Yo conozco casos de jóvenes que tienen la suficiente confianza con sus padres y a la primera persona que le avisan es a su papá o a su mamá, dependiendo de la confianza que tengan. O incluso se lo anticipan, papá, tengo ganas de tal cosa. ¿Pero eso es común hoy en día o
estamos hablando Bueno, yo de... conozco algunos pocos casos de personas que han hecho eso. Porque Mira, yo... vamos a colocar algo más. Aparte de esto, en Latinoamérica nosotros tenemos una religión, no pongamos una religión, una cultura predominante, que es la cultura cristiana. Es interesante que en una cultura cristiana, o sea, en una reunión de países donde la religión que predomina, las religiones que predominan son cristianas y el cristianismo enseña directamente que las relaciones sexuales son necesarias, que se espere hasta el día del matrimonio, o sea, hasta el matrimonio, encontramos que dentro de este número, o sea, dentro de este grupo, se encuentran muchos jóvenes y muchas señoritas que van a una iglesia, que cantan, que oran, que participan en sus programas, que tal vez son muy buenos líderes, que tal vez ayudan a personas, etcétera, etcétera, pero que son sexualmente activas y esa actividad sexual no pareciera afectar en lo más mínimo su desenvolvimiento eclesiástico en su iglesia o en su religión. Entonces, si lo vemos desde ese punto, ¿será cierto que Dios tal vez estaba en lo correcto cuando dijo esperen? Porque la vida continúa, ¿no? Las cosas siguen. Alguien por ahí de repente puede preguntarse si hay problemas psicológicos. No sé si ustedes tendrán algo que compartir referente a si es que hoy en día hay todavía tal vez, ¿no?, discriminación para aquellas personas que todavía no pierden la virginidad. Justamente, y hablando de eso, lo más común que encontramos hoy en día son las chacotas, ¿no? Cuando se descubren que quizás un compañero, un amigo es virgen, empiezan las chacotas, pero ¿por qué? Y empieza a poner Bullying. el bullying y todo eso. Yo conozco el caso de un amigo que perdió su virginidad únicamente por esto, porque la presión social fue, Por la presión. fue mucha. Bueno, chicos, hay mucho más que decir. Vamos a ir a un pequeño corto. Ustedes que están en casa, recuerden que también son parte de la conversación. Así que inmediatamente coloca tu tweet con @controversiant o visita nuestra página de Facebook, facebook.com/controversiant. Estamos listos para poder leer, contribuir y por supuesto lo que tú digas va a ayudar a esclarecer varias cosas y exponer dudas que tú tienes sobre este tema. Esto es Controversia con el tema Segunda Virginidad, emocionalmente posible. Ya volvemos. Cuando ves que tu vida comienza, no imaginas el tiempo que estarás aquí. Así descubres que la tecnología cambia, pero la formación permanece. Cuando tu aporte a la sociedad está basada en valores cristianos, es el momento en que una nueva etapa comienza. Tú decides. Mi universidad y yo, en un mismo esfuerzo para toda la vida. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso después de una breve pausa, listos para seguir conversando. Estamos en Controversia. Recuerda que tus aportes son muy importantes, ayudan que podamos guiar la conversación por el mejor lugar. Chicos, el tema se está poniendo, como quien dice, muy complicado, ¿no? Tenemos varias opiniones, y no necesariamente nuestras opiniones, sino lo que vemos, ¿no? Lo que nos cuentan, lo que observamos en la sociedad. Hay un punto de quiebre. Lo que dice la sociedad es una cosa, pero el pensamiento cristiano es otra. Y fuera del hecho de que en el mundo cristiano existan jóvenes y señoritas que viven libremente en el sentido de que pueden vivir en promiscuidad y lo hacen aún sabiendo que las recomendaciones bíblicas es no. Necesitamos hacer la pregunta, ¿cuál fue o cuál cree la gente que es el plan que Dios tiene para lo que son las relaciones sexuales? ¿Cuáles son algunas de las cosas que se dice? ¿Será que Dios realmente tiene un plan? Porque al leer la Biblia no encontramos mucho en relación a eso. Solo encontramos que tal persona conoció a tal persona, pero no habla abiertamente acerca del Ahora, tú hace un momento mencionaste promiscuidad. Para la mayoría de personas, promiscuidad es cuando tienen relaciones sexuales con muchas personas. Pero, ¿cuál es el problema si yo tengo mi pareja y solamente estoy teniendo relaciones con mi pareja?
no es tan malo. Yo con mi pareja me quiero, no lo hacemos solamente por el placer, sino porque nos amamos. Y tal vez... Entonces, ¿cuál es el problema de Sí, eso? pero yo creo que deberías pensar un poco más a futuro, ¿no? De repente, si es que ya lo has hecho ahora, puede traer repercusiones en un futuro matrimonio. Sí, que puedas pero tener. también hay maneras de tomarlo. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que piensa la gente, recuerdan que estamos presentando justamente algunas de las opiniones que acabamos de leer, algunas opiniones que hemos escuchado. Y una opinión muy interesante, recuerdo, decía más o menos así, ¿no? Si Dios creó el sexo, lo creó para disfrutarlo. ¿Y qué mejor que disfrutarlo ahora? Es una manera de entender lo que Dios ha hecho. Hay algunas otras ideas así. Incluso, disculpa que hay algunos jóvenes que manejan el concepto de es mejor que ahora, que no me caso todavía, lo haga, ¿no? Para que cuando ya me case o esté con la persona indicada, o sea, que lo practique con varias personas y cuando esté con la persona indicada ya sé cómo manejar la situación. Pero también hay el caso de que la persona practica tanto antes que después ya no quiere. Ahora, ¿Y cómo manejar eso? Vamos a la respuesta de muchos jóvenes en cuanto a lo que dice la Biblia. La Biblia, de alguna forma, nos aconseja que el sexo, hasta el matrimonio, todo esto, y sin embargo hay personas que suelen responder diciendo que, bueno, somos novios, no nos hemos casado, pero tenemos pensado casarnos. Entonces lo estamos practicando porque ya estamos pensando en casarnos. O simplemente Dios es amor y pues entonces... Amados los unos a los otros. Amados los unos a los otros, exactamente. Esa es la respuesta de muchos. No le ven el punto malo porque piensan que es algo bueno, porque están dentro de una relación amorosa. Bueno, el asunto es que ahora que estamos entrando a hablar ya de los puntos religiosos, ¿cuáles son algunos paradigmas que existen dentro de las religiones para aquellas personas que tal vez tienen una vida sexual activa? ¿Cómo los ven? ¿Cómo los tratan? ¿Qué se dicen muchas veces? Bueno, generalmente las personas que ya han tenido una relación sexual y la sociedad que los rodea, ¿no? La familia, quizás el grupo de amigos, lo sabe, va a depender mucho de cómo piensen, ¿no? Por ejemplo, los papás suelen decir, pero ¿cómo? O algunos papás no dicen, pero ¿cómo vas a hacer eso? Todavía eres muy joven, espera un poco más. O por la contraparte, algunos papás dicen, bueno, está bien, pero cuídate, ¿no? Pero no deberían aceptar a esas personas realmente como ellas son, porque eso dice la Biblia, que debemos aceptar a las personas como ellas son. Entonces, si están rechazando, si no están aceptando, algo está mal ahí, porque no está siendo un cristiano. Es interesante darse cuenta que aquellas personas que tienen una iniciación sexual a temprana edad, hablando ya sea la adolescencia o antes de casarse, en el matrimonio también enfrentan crisis relacionadas a lo que tiene que ver con el coito. Algunas comparaciones, algunas deficiencias, no son felices plenamente por el hecho justamente de que empezaron con otra persona diferente, ¿no? Hubo una situación previa. Y ahí empiezan los problemas. Ahora, cuando hablo de los problemas, me refiero a que nadie se casa o inicia una relación para sufrir o para estar triste. Lo hace para ser contento, para vivir feliz, para disfrutar. ¿Por qué creen ustedes que Dios colocó una cerca alrededor del sexo llamado matrimonio? ¿Por qué? ¿Es que hay beneficios realmente? ¿Cuáles serían algunos de los beneficios tal vez que respetar este marco traería al hogar? Quizás no, una opción sería que cuando tú tienes relaciones sexual con una persona, esto fica grabado en tu mente, como tú mencionaste en el bloque anterior, que tu cuerpo tiene memoria. Entonces, al decir eso, Dios estaba privando a las personas de sufrir algunas frustraciones después del matrimonio. Pero si es de esta manera, Dios, por ejemplo, Dios no estaría impidiendo a las personas de tener una mayor experiencia y de poder juntar esas experiencias Tal antes vez, y ¿no? hacer a la persona feliz después. Ahora bueno. me viene a la mente un caso que me contaron que esta persona había tenido relaciones, no con una, sino con varias personas antes de casarse. Una vez casada, ¿no? Una vez casado, porque era varón, una vez casado, me cuenta y me dice, sabes, yo soy feliz, yo amo a mi esposa, la quiero mucho, pero no puedo dejar de compararla con las chicas que estuve antes. Entonces, como que, ¿qué podría causar eso también en el matrimonio en sí, problemas? Pero eso no podría ser una cosa buena, que ya iba a mejorar cosas que quizás no están tan buenas. Mire, lo cierto es lo siguiente, queridos amigos, y es que nuestra sociedad, en el fondo y en el trasfondo, es una sociedad cristiana. Los jóvenes y señoritas, tú que estás viendo el programa, sí, tú
tú sabes que Dios colocó un marco especial. Y fuera de que tú lo aceptes o no lo aceptes, seas virgen o no seas virgen, tú entiendes que Dios tiene siempre los mejores planes. Entonces, en ese sentido y bajo ese contexto, tal vez alguna persona lamentó, no lo pensó muy bien, sucedió y ya empezó una vida sexual activa o tiene una vida sexual activa. Pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que Dios nos llama a arreglar las cosas con Él, nos llama a estar bien con Él, porque debemos alejarnos de nuestras actividades. Cuando vamos a la ley de Dios, por ejemplo, es interesante encontrar 2 mandamientos que hablan de pecados sexuales. Número 1, no cometerás adulterio, y después, exactamente, o sea, la Biblia nos muestra, nos cuenta y hace la diferencia muy clara de qué se trata. Ahora, si conversamos exactamente sobre esa parte, podríamos tal vez considerar el perdón de Dios como un nuevo inicio cuando de repente ya empecé mi viaje o ya empecé mi actividad sexual. La Biblia menciona que Dios sí perdona y hasta olvida nuestros pecados, pero ¿cuán grande es este daño que nos causa porque nosotros mismos no podemos olvidar? ¿Y cuáles son los peligros de no olvidar eso? ¿Hay algún No ejemplo? aceptar. Bueno, la Biblia habla de que Dios perdona los pecados. Estamos hablando de que perder la virginidad o el sexo fuera del matrimonio podría ser un pecado. Pero entonces, ¿cómo recuperar eso? Eso es algo tangible, no intangible. ¿Cómo lo puede recuperar Dios? Y sabes, de repente, agregando un poco lo que tú dices, ¿qué tangible puede llegar a ser? Porque en el varón y la mujer, la pérdida de virginidad, por decirlo así, es diferente. ¿No es cierto? Algunas cosas que tenemos que preguntar. Y me parece, Sergio, que esa es una pregunta muy importante, base. No sé si ustedes han escuchado alguna opinión, han compartido con